Buenas noches, bienvenidos a un programa más de la serie En Contexto. Hemos estado hablando en las últimas semanas sobre las elecciones en México, sobre todo este proceso que desde distintas análisis pues ha impactado fuertemente el modelo democrático del país. Y vamos a seguir este programa platicando ya un poco más de las consecuencias que se han ido generando a partir de esta transición, ¿no? De este proceso de transición que se está generando previo al dictamen de candidato electo y posteriormente de presidente ya en funciones. Y para ello hemos invitado a dos especialistas. Está con nosotros el doctor Orlando Espinosa, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias, Orlando, por estar con nosotros. Gracias por y el doctor José Luis García, de la Universidad Iberoamericana Puebla. Gracias, José Luis. Toño, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Bueno, pues el panorama da mucho para el análisis. Todavía no tenemos presidente electo, todavía no se ha entregado oficialmente por parte del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral Federal la carta de candidato electo, de presidente electo. Sin embargo, tenemos mucha actividad, ¿no? Por parte del propio Andrés Manuel López Obrador y su equipo. Y bueno, han ido surgiendo una serie de situaciones que vale la pena analizar, y yo quisiera aprovechar pues la experiencia y los conocimientos que ustedes tienen. La primera pregunta, y que estaba un poco en los comentarios caseros de la oficina, de la escuela, del trabajo, ¿es cierto que a través de un proceso democrático estamos a punto de desmantelar la construcción de nuestro sistema democrático en el país? ¿Tú cómo ves esta parte digamos, se habla de que nos pasamos muchos años construyendo la democracia en un proceso de transición, que ya estábamos incluso en un proceso de consolidación y que esto viene prácticamente a fracturar, ¿no? Ok. Bien. No, yo creo que no se revierte eso y hay varias razones de por qué no se revierte. Por muchos años se ha visto cómo el régimen político mexicano ha cambiado. Y este cambio ha sido paulatino y gradual. De hecho, a diferencia del Cono Sur, México tuvo una transición política bastante lenta, bastante tersa en muchos sentidos. Y últimamente lo que hemos visto son adecuaciones de reformas electorales que buscan perfeccionar muchas de las cosas que han causado conflicto en años anteriores. Ese esquema es con el que llegamos a la elección 2018. Entonces, ese esquema se ha refinado demasiado para muchos en el sentido de la regulación que hay o la sobreregulación que hay para los actores políticos. Entonces, eso es algo que es una inercia como histórica que traemos y eso no se va a desmantelar de la noche a la mañana. Justamente algo que caracteriza al régimen político democrático es la concurrencia de fuerzas políticas para reformar las reglas que hay actualmente. En ese sentido, eso nos llevaría al segundo punto. Entonces, el primero es reconocer que eso no se va a terminar así. De hecho, ya Bartlett y el propio López Obrador, que dice, tiene que reconocer que las reglas están y no se van a cambiar. No se van a cambiar hasta que haya el proceso legislativo adecuado y eso le va a llevar un buen rato. Claro. Primero tiene que conformarse el Congreso, después tiene que promover las leyes en el Congreso y después tiene que someterlas a discusión y votación. Ahora, claramente lo que sí hay son condiciones de una enorme fuerza política que hace mucho tiempo en ese país no se registraban. Pero ojo, el aparato, el diseño institucional no lo puso López Obrador, ya venía así. Entonces, desafortunadamente, el PRI y el PAN, que por 18 años gobernaron, después del año 2000, 12 el PAN y 6 el PRI, lo que hicieron fue montarse en ese diseño institucional. Y entonces, cuando ellos estuvieron al frente o sobre ese aparato político-administrativo, básicamente se adecuaron a las reglas.
Ustedes recordarán cómo el propio Fox, en lugar de reformar muchas cosas, se adecuó a las mismas, entre ellas los viejos pactos con actores políticos de muy cuestionable prestigio. Entonces, eso lo hicieron los políticos de ese momento, el PAN lo hizo, el PRI por supuesto que lo manejó a su favor, y tan lo manejó a su favor que, bueno, tenemos el resultado electoral que tenemos. Entonces, eso hay que decirlo como tal, no se va a reformar, no lo puso López Obrador, es una inercia histórica que traemos, y la otra es que la fuerza política que trae López Obrador y Morena, por supuesto, efectivamente le da mucha capacidad de negociación, pero no de imposición. ¿Por qué? Porque aunque poca fuerza opositora, pero sí la hay. De hecho, las reglas electorales están diseñadas en ese sentido. Ustedes sabrán que hay un principio de mayoría y un principio de representación proporcional. ¿Qué significa? Que el sistema automáticamente alimenta a los partidos de oposición cuando una fuerza mayoritaria le pone un límite. Y ese límite lo alcanzó básicamente el Morena, y de ahí comienza a alimentar a las fuerzas minoritarias. En ese sentido, sí, claramente Morena arrastró muchísimo, tanto en el ámbito nacional, estatal como municipal. Pero para transformar las leyes del país se requieren casi siempre mayorías que un solo partido no puede alcanzar. Claro. Ahora bien, lógicamente y de manera muy convenenciera, ya hay fuerzas políticas minoritarias que están ofreciendo básicamente el apoyo al proyecto de López Obrador. Creo que hoy o ayer salió como Movimiento Ciudadano, ya pone a disposición del presidente los votos para su proyecto político. Entonces, claramente todos se quieren sumar porque además tienen mucha legitimidad. Legitimidad que yo la comparo casi a la que tuvo Fox en el año 2000. Entonces, en ese sentido, sí puede haber implicaciones respecto a las leyes y al propio ejercicio de gobierno, sí lo hay. Pero el régimen democrático está construido de tal manera que haya pesos y contrapesos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en elecciones de gobernador, los 9 gobernaturas que se eligieron apenas, las 9 no fueron para Morena. De hecho, fue Morelos, Tabasco, Veracruz, Ciudad de México y no me acuerdo quién más. Son 4 o 5, pero fueron 9. 4, una fue para Movimiento Ciudadano, Guanajuato para el PAN, acá está en discusión, pero no fue todo para Morena. Entonces, sí hay en el ámbito nacional y subnacional esa distribución de poder. Ahora bien, el electorado se fijó, por muchas razones, en una opción política en particular. Entonces, tendríamos que pensar, y esa es una vieja discusión en la teoría política, de qué pasa cuando tenemos una supermayoría como la que tenemos ahora. En general, el sistema democrático lo que hace es favorecer la pluralidad. Y hasta ahorita sí la hay, menos que antes, pero sí la hay. De hecho, eso se nota en el número efectivo de partidos. Antes estábamos ya casi llegando a 4, el número efectivo de partidos, ahora se redujo. Claro, sí se redujo y eso es preocupante porque es deseable la mayor pluralidad antes que la menor pluralidad. Desafortunadamente, mientras los partidos no sean sensibles a aquel que es el depositario de la soberanía, pues obviamente ellos tienen la libertad de elegir a quien quieran. Y eso es lo grave del asunto. Y los partidos hoy tendrían, fíjense, cómo se maneja el discurso político. En lugar de decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros como partidos para recoger más las demandas, para volvernos más atractivo al electorado? En lugar de eso dicen, no, es que vamos a regresar al autoritarismo. A ver, sí, pero antes de que tú perdieras, no veías ese problema que hoy estás viendo. Entonces, creo que hay que desentrañar ese discurso político de un peligro de una hegemonía autoritaria. Yo incluso en el año 2012 yo creí que efectivamente el PRI iba a ser mucho más plural, no lo fue, y yo quedé muy decepcionado del ejercicio del gobierno priista, pero mientras no haya un cambio institucional, un fortalecimiento de las instituciones, vamos a seguir dependiendo de las visiones y voluntades
de los liderazgos. Un poco, esa es una preocupación que tenemos todos. En ese sentido sí hay una preocupación, pero no es nueva. O sea, no es que López Obrador la inauguró. Así es. No, viene desde antes, porque dependemos mucho del estado de ánimo, de la visión buena o mala del presidente en turno. Entonces, lo preocupante es cómo el diseño institucional sigue siendo muy endeble todavía. Exacto. O sea, sí de alguna manera seguimos en esa construcción, ¿no? Sí. de nuestro modelo democrático. Y yo estoy de acuerdo contigo. Desgraciadamente, el discurso político tergiversa muchas veces la realidad en vez de irse a lo sustantivo, que en este caso es ¿por qué perdí? ¿No? Claro. ¿Qué es lo que está demandando la sociedad? ¿Por qué en un momento supuesto. determinado la sociedad actúa de cierta manera? Y entonces desconozco eso y me pongo a generar, ¿no?, imágenes que no necesariamente corresponden con la realidad, ¿no? Claro. Vamos a hacer nuestro primer corte. Estamos en contexto. Seguimos en su programa En Contexto. Estamos hablando un poco sobre las repercusiones de nuestro proceso electoral de julio de 2018. José Luis, ¿solamente debe el gobierno federal, los gobiernos estatales, tener contrapesos a través del Congreso, a través de la Suprema Corte de Justicia, a través de los propios mecanismos que la estructura institucional da? ¿O hay otros contrapesos que en México todavía necesitamos desarrollar? Mira, en principio yo te diría que como régimen político, la democracia mexicana todavía, desde mi punto de vista, está lejos de estar consolidada, como se decía mucho en el año 2000, cuando ganó Vicente Fox. Yo recuerdo en ese entonces, y retomando un poco lo que decía Orlando, que México, según los que eran apologistas de esa alternancia en ese entonces, México ya había llegado para quedarse a la democracia, ¿no? Lo que vimos después, y retomando el hilo de lo que decía Orlando en el segmento pasado, es que, digamos, el presidente Fox decidió acomodarse a muchas cosas, ¿no? En lugar de realmente consolidar la democracia, lo que sucedió fue, desde mi punto de vista, que empezamos a tener muchos déficits democráticos, que se manifestaron mucho después también. Tenemos, por ejemplo, la cuestión de la impunidad, el Estado de Derecho. O sea, la democracia tiene ciertos requisitos, claro. No solamente es la cuestión electoral. La cuestión electoral es una condición y, digamos, como consecuencia de eso es la alternancia. Pero la alternancia es una condición necesaria, pero no es la única, ¿verdad? Pero no es suficiente eso. Hay otras cosas, entre ellos lo que tú dices. A ver, un régimen de equilibrio de poder, ¿no? Y hay que leer a los clásicos para eso, ¿no? ¿Por qué se diseña? ¿Cuál es la intención atrás de eso? La idea, sobre todo, por ejemplo, en el pensamiento político norteamericano, parte de que no se puede concentrar el poder en una sola persona o en una sola institución, ¿verdad? Para eso tiene que estar distribuido equitativamente y de manera tal, casi como es un sistema, digamos, newtoniano, ¿verdad? O sea, se equilibra, ¿no?, mutuamente, ¿no? Entonces, para eso, cuando, digamos, en un sistema democrático un partido político tiene una gran mayoría, ¿verdad?, pues está la Corte y están otros elementos o factores, ¿verdad?, no institucionales, pero que forman parte también del diseño, ¿verdad?, de una democracia. Por ejemplo, la sociedad civil,
¿verdad? Una sociedad civil madura, activa, informada, inmediatamente, ¿verdad?, nota el abuso del poder y se moviliza y protesta, ¿verdad? No solamente para defender sus propios derechos, sino al hacerlo, ¿verdad?, también está limitando el poder. Por el otro lado, también está, por ejemplo, una prensa libre, ¿verdad? Una prensa que está continuamente criticando, investigando, ¿verdad?, expresando sus ideas. A los que detengan el poder no les gusta. Bueno, pues tenemos el caso de Trump, ¿verdad?, diciendo, ¿saben qué? Ustedes son enemigos, ¿verdad? A los políticos, en términos generales, les gusta el poder, no les gusta que los critiquen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente el poder significa control y la democracia implica también la libertad, sobre todo el respeto a las libertades individuales. Entonces, control y libertad son fuerzas antitéticas, pero que de alguna manera u otra se equilibran, ¿no? Entonces, yo creo que, volviendo a lo que sucedió el 1 de julio, el resultado de las elecciones, en efecto, tenemos aquí una fuerza política relativamente nueva, ¿verdad?, con un candidato que ahora ya es, como se le dice, porque con esta transición de poder, ¿verdad?, pues tenemos aquí un presidente que fue electo el 1 de julio y va a tomar posesión hasta el 1 de diciembre. Entonces, pues todo ese periodo, pues ni modo que se quede callado, ¿no? Y tienes un presidente todavía en funciones constitucional, que es el presidente Enrique Peña Nieto, que ya no tiene básicamente ningún poder, o sea, ya es... Y él mismo se ha autolimitado. Claro, y en su caso es la sombra de su sombra, ¿no? Entonces, francamente, pues ya no hay nada que hacer ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que estamos viendo ahora en estas fechas es la absorción de un poder derivado, y yo diría muy legítimamente, del resultado electoral del 1 de julio, ¿verdad?, tratando de imponer la agenda, pero al mismo tiempo esa agenda y el propio resultado de las elecciones está haciendo que las diversas fuerzas políticas dentro del sistema político mexicano, digamos formal, partidos políticos, en fin, como fuera de ellos, sindicatos, sociedad civil, empresarios que han sido muy activos, vimos mucho el activismo de los empresarios, sin duda alguna, en fin, pues cada quien está tomando sus posiciones, porque a pesar de, digamos, de la retórica del candidato López Obrador, ahora de lo que se ha denominado el virtual presidente electo, ¿verdad? Que ya es, no solamente es presidente, sino que ya le pusieron un adjetivo adicional, que es virtual, ¿no? Entonces sabemos que ¿qué cosa es? Claro. Pues ya está tomando decisiones, está nombrando gente, en fin, ¿no? Entonces, bueno, hay un activismo ahí para tratar de meter esa agenda. Hay nombramientos muy controversiales, ¿no? Como los que se han visto en estos días, el de Manuel Bartlett, por ejemplo, en fin. Y entonces, pues él ya está prácticamente tomando las riendas del poder. Y eso dice mucho de un talento político, sin duda alguna, pero también de un pragmatismo que tiene que ver con el manejo de todas estas variables, ¿verdad?, que de alguna manera tienen que tener sentido para poder sacar una agenda. Pero desde mi punto de vista, hasta ahora, si la distancia uno, ¿verdad?, de lo que fue el discurso político de campaña, la agenda no está clara, ¿eh? O sea, para mí, ¿qué cosa es lo que quieren hacer? O sea, ¿qué? O sea, me queda muy claro que una agenda importante es el combate a la corrupción. Y ahí, pues desde luego que van a tener que llamar a cuentas a muchos que, como pasó en el 2000, Fox prefirió, ¿verdad? Porque dijo, vamos a meternos, si ustedes acuerdan ustedes, y que nuestro público se acuerde, ¿verdad? Vamos a meter o vamos a perseguir a los grandes peces, ¿verdad? Y los de la guerra sucia. Ay, los de la guerra sucia. Los de la guerra sucia. Prometió una comisión de verdad que no se hizo, en fin, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Pues se decía que ni siquiera charales. ¿Te acuerdas? Bueno, al fin, el caso es que, bueno, yo espero, porque mucho de eso fue precisamente la idea de que el candidato López Obrador, ¿verdad?, y por lo menos el círculo cercano que se rodeaba o que se rodea, son impolutos en términos de corrupción. O sea, no se manchan, están blancos. Bueno, eso habría que verlo, ¿verdad? Pero bueno, al menos, digamos, esa es su bandera, fue la imagen con la que se presentó y esa es la plataforma. Y el electorado le respondió, ok, te vamos a apoyar para que se limpie el sistema. Bueno, vamos a ver qué tan profundo es eso, porque la cuestión en México está muy profunda.
Claro. Sí. Es muy profunda, o sea, va a ser una agenda Demasiado muy arriba, difícil sí. de sacar, ¿no? En primer lugar. Segundo lugar, híjoles, cuando empiezas a ver los que están nombrando, algunos son muy buenos, otros muy cuestionables, ¿verdad? Pero también te dice mucho que quizá para atacar esa corrupción, pues hay que ser muy pragmático, ¿eh? O sea, no solamente la cuestión ética, sino la cuestión pragmática. Claro. Y entonces, ahí tienes que mover algo que Fox no quiso hacer, que es, digamos, tú tienes la estructura del sistema político formal, la que está en las leyes, ¿no? Tienen los partidos políticos, lo que nosotros estudiamos en los libros de texto, pero tienes lo informal. Claro. O sea, los que se hacen ricos, ¿verdad? Lo que denomina López Obrador como la élite en el poder, la mafia en el poder. ¿Quiénes son? ¿Cuáles? Hay que nombrarlos, ¿verdad? A decir, a ver, ¿quiénes son? ¿Vas a desmantelar el sistema, ¿verdad?, de componendas que hay con la televisión privada, por ejemplo? ¿O con ciertos medios de comunicación privados? ¿Ya no se les va a dar privilegios? ¿Qué va a pasar con aquellos que les dieron concesiones cuando se hizo la reforma energética, por ejemplo? ¿No? Entonces, bueno, ahí hay toda una serie, ¿verdad?, de asuntos que todavía no están claros, porque la tarea no es sencilla, Claro, y que desde tendrá luego que que no irse- va a ser de 6 años, ¿eh? Por supuesto. Va a ser por de supuesto. más Sí, tiempo. más tiempo, Va a más ser de tiempo. más tiempo. Y eso sin contar, por eso digo que el asunto es muy complejo, ¿verdad? Creo que Orlando lo explicó muy bien, sin contar, porque dentro de la teoría de las transiciones democráticas, ¿verdad?, hay una serie de cosas internas, pero está una cuestión fundamental que, por ejemplo, Larry Diamond ha estudiado muy bien, que es el factor externo, ¿verdad? Nosotros tenemos un contexto externo también muy complicado. Claro. Entonces, Sí. bueno, Que vamos a ver. que ahorita hablaríamos, ¿no? Y rápidamente, así en 2 minutos, ¿cómo queda el sistema de partidos? ¿No? Que también se habla, algunos partidos van a desaparecer, aunque tampoco es una cuestión homogénea, a lo mejor en la elección federal no lograron el porcentaje, pero sí lo lograron a nivel local. ¿Cómo quedaría esta recomposición? Básicamente lo que vamos a hacer es una reducción de la oferta política, es decir, va a haber menos partidos y básicamente por ahí los que están con peligro, pues, de desaparecer, irónicamente es el Partido Encuentro Social, que el apoyó a Movimiento López Obrador. Ciudadano, el PANAL, el Partido de los Maestros, que son los que yo tengo como más claro, como aquellos que tienen riesgo de desaparecer. Ahora, esto, como todo en la vida, tiene su pro y su contra. Contra porque se reduce la oferta política a los ciudadanos. Claro. Entonces tenemos menos oferta política, tenemos menos opciones por quién votar. Pero por el otro lado, el que gobierna tiene menos con quién hablar. O sea, no es lo mismo hablar con 9 personas que hablar con 3. Claro. Entonces, eso impacta en el proceso de ejercicio de gobierno. Y sobre todo si estos partidos a veces no representan, ¿no?, Por una supuesto. masa social realmente definida, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer nuestro segundo corte. Estamos en contexto. Seguimos su programa en contexto. Estamos hablando sobre las consecuencias del proceso electoral de julio de 2018. Este aspecto que señalan ustedes me parece fundamental, el factor externo. Es decir, México no está solo, no es solamente la realidad hacia adentro, sino vivimos en un contexto global, ¿no? Y México tiene una serie de relaciones multilaterales, bilaterales, que finalmente han marcado en gran medida su gestión de gobierno en los últimos años. Están estos organismos internacionales, ¿no? Están gobiernos específicos. ¿Cómo ven ustedes esta parte del factor externo? Yo no soy especialista en el mismo, pero me gustaría vincular lo externo a la política interna.
Justamente es importante por lo siguiente, cuando México estaba en este proceso de transición política, cuando logra su reforma electoral en el año 97 y pierde el PRI la mayoría en la Cámara de Diputados, los organismos internacionales de esos años, sobre todo la ONU, la OEA y muchos regionales, lo que hicieron es volcarse y ver cómo pueden impulsar el desarrollo democrático de nuestro país desde fuera. Entonces, hay registro de cómo las ONGs y ciertos organismos internacionales apoyan la observación electoral, apoyan el diálogo entre partidos, apoyan que el entonces presidente Zedillo juegue un papel mucho más moderado y democrático, y entonces sí hay una influencia externa. Ahora bien, con los años, ese factor externo claramente ha estado ahí, pero al revés, ahora están preocupados, y lo estuvieron preocupados por muchos años, sobre todo más en el sexenio de Calderón, de ver cómo los niveles de violencia se incrementaron y sobre todo la violación de derechos humanos se desbordó básicamente. Entonces, este nuevo gobierno, el que comenzará con López Obrador, igual tiene que observar esa serie de inercias, de tendencias y de actores que no puede desconocer de la noche a la mañana. De hecho, nada más, y con eso termino mi participación, lo primero que López Obrador dijo al momento en que lo reconocieron es: voy a reconocer la autonomía del Banco de México. ¿Sí? Y dijo una serie de cosas más. Pero llama la atención por lo siguiente, porque los mercados, ¿no? los mercados internacionales y todos los países que están en pro de una lógica de mercado, pues se quedaron tranquilos, ¿no? Y dijeron, pues sí, al final sí pertenecemos al club de los países occidentales, creemos en la democracia, somos liberales, y en ese sentido también vemos con buenos ojos el mercado. Nunca López Obrador dijo voy a desmantelar el sistema capitalista, claro. Nunca lo dijo, y entonces van como de la mano. Y en ese sentido también hay restricciones que impone el contexto internacional y que López Obrador pues tiene que ver cómo sobrelleva ese contexto, que además es muy cambiante y últimamente se ha ido muy desconcertante para la mayoría de los ciudadanos. Claro. Tú como internacionalista, ¿cómo lo ves? Pues mira, el factor externo sí es muy importante, aunque en México, y esto lo hemos comentado aquí en esta mesa muchas veces, tendemos a lo que comúnmente se conoce como verse al ombligo, ¿no? Somos nosotros nada más, es lo local y lo demás como si no la política exterior. Aunque también sabemos, ¿verdad?, que como en alguna vez dijo un distinguido congresista norteamericano, toda la política es local, pero también hay política internacional y cuenta mucho en una época de una globalización profunda como la que estamos viviendo ahora. Mira, Toño, yo lo que creo es que cuando uno observa diferentes periodos de transiciones democráticas en el mundo, vemos que el factor internacional es sumamente importante. En la primera ola de transiciones democráticas, por ejemplo en Europa Oriental, pues se da en el contexto de un tremendo desgaste de la esfera de influencia de la Unión Soviética. De hecho, la Unión Soviética también está en su propio proceso de perestroika. Además, ¿no? Sí, claro. En fin, ¿no? Lo mismo sucede con las transiciones a la democracia en América Latina, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso mexicano, digamos, la primera alternancia, que es la de Fox, ¿no?, se da en un contexto en el que prácticamente en América Latina México era el único país que no había transitado hacia la democracia, digamos, de una manera muy, muy clara, ¿no? No había tenido alternancia, al menos en el Ejecutivo, ¿verdad? Tú mencionaste la cuestión del Congreso, en la Cámara de Diputados en el 97, y yo creo que ahí hay que reconocerle a Zedillo muy bien cómo visualizó la cuestión, ¿verdad?, de la enorme equilibridad que iba a dar a el sistema político mexicano como estaba diseñado en ese entonces, al régimen democrático naciente y digamos, como el empuje hacia la consolidación, ¿verdad? El problema con nosotros es que, como llegamos tarde, llegamos en otro contexto internacional también, ¿verdad? De una competencia económica internacional muy fuerte, ¿verdad?, que tiene un lado oscuro, que ya lo hemos platicado aquí,
que es la emergencia de estos actores nocivos y oscuros, si lo quieres ver así, ¿verdad? Como el crimen organizado internacional. Entonces eso le pone otra presión y eso contribuye también a que el periodo de consolidación a la democracia en México se haya estancado. De hecho, algunos autores mencionaban que en el caso de México era interesante. ¿Por qué? Porque aparentemente la consolidación democrática en México se había quedado como en una especie de letargo. Era una zona gris que no cumplía México con el estándar democrático occidental, con el canon democrático liberal, ¿verdad?, de Occidente, pero que de alguna manera, ¿verdad?, pues sí cumplía con los fundamentals, como se dice, ¿no? Es decir, económicamente sí se sabía por dónde iba, pero estaba la variable política que nada más no lograba consolidarse, ¿no? Viene después el PAN con Calderón. Está la cuestión del combate al narcotráfico, todo lo que tiene que ver con la violación de derechos humanos, con la violencia, el disparo de la violencia, y luego viene este terrible fracaso de la administración de Peña Nieto, ¿verdad?, que pues francamente deja muchísimo que desear, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa ahora? Parece ser que con esta, por decirle, nueva ola, ¿verdad?, de alternancia, ¿no?, ahora sí se quiere rescatar esto, y en la búsqueda de una nueva legitimidad está el factor internacional. O sea, todo el mundo lo reconoce, pero la realidad de las cosas es que, por lo menos en las relaciones que tiene México a nivel internacional, ¿verdad?, por ejemplo, con Estados Unidos, pues no está tan fácil, porque tienes un presidente tan volátil que también incluso, vamos a ver qué pasa en noviembre con las elecciones internas en los Estados Unidos, pero también está dejando mucho que desear con el abuso del poder allá en los Estados Unidos, ¿no? Llega en un momento de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que no se sabe este momento si lo van a echar, hacia dónde va, ¿no? Hay mucha incertidumbre ahí. Tienes la emergencia de China también, ¿no? Entonces es importante, pero si tú te metes con China, entonces también puedes dejar de lado otro tipo de relaciones o de alianzas, ¿verdad?, con América Latina, con otros países del Pacífico como Japón, por ejemplo, en fin, ¿no? Entonces no está tan La propia fácil. Europa. La propia Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el contexto internacional. Por un lado, digamos, el mundo dice, este presidente mexicano entra con un 53% de la votación, ¿verdad? Es muy legítimo, se ve que quiere combatir la corrupción, en fin. Ese es, digamos, como el lado legítimo del asunto. Pero, por el otro lado, ¿verdad?, está cómo articulas todo este tipo de situaciones, ¿verdad?, para que te siga manteniendo la estabilidad aquí, o sea, te proporcione una amplia base de legitimidad para llevar a cabo la agenda, pero por el otro lado tienes problemas, ¿verdad?, muy concretos, o sea, ya del corto plazo, que vas a tener que ver. Porque, por ejemplo, si Trump, que es una posibilidad, se reelige, ¿verdad?, vas a tenerlo hasta el 2024. Claro, todo el sexenio. Todo el sexenio. Exacto. Qué horror. O sea, es una posibilidad muy real, ¿no? Entonces, y por lo menos si nos atenemos nada más a lo que hay en el debate, o lo que hubo en el debate, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen ustedes? Pues tienen que cuando se tocó el tema internacional en el segundo debate, pues aparentemente todo era nada más la migración. Como si fuera el único tema de la agenda internacional de México. O retomar los principios clásicos de política exactamente, exterior, ¿no? Yo creo que hay una buena señal con la persona en la que López Obrador ha dejado, digamos, la cuestión internacional, y hasta ahorita creo que hay buenas señales, hasta ahora, pero vamos a ver. Claro, pero por ejemplo, hemos visto en los últimos años que hay una gran cantidad de organismos internacionales con los que México ha firmado tratados o convenios, que nos están evaluando, ¿no? Que nos evalúan la integridad democrática, la gobernanza, la transparencia, la corrupción, etcétera, derechos humanos, y que finalmente nos están permanentemente recordando que estamos mal en ciertos ámbitos, ¿no? Así es. Entonces, eso no lo podemos negar, eso ya está aquí, Así ya es. llegó para quedarse. Y entonces México está siendo observado en sus prácticas políticas, en sus prácticas económicas, en sus maneras de proceder. Y eso va a ser algo fundamental que tendrá que estar en la agenda, ¿no? Porque no es algo que puedas desconocer, ya está ahí, ya. Sí, ya no es tan fácil decir,
¿Sabes qué? No, a ver, los de Transparencia Internacional, ¿verdad? Ajá. Forman parte de la mafia del poder. Así es, No, ¿verdad? no, así no. es. Ya no Ya puedes decir no se eso. puede decir eso. Exacto, ¿no? O la parte de derechos humanos, Sí, ¿no? sí, Cuando sí, la claro. Corte diga, a ver, ¿qué pasó con los estudiantes de Ayotzinapa? Pues, O el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Así tampoco es. así, oye, Claro, no, pues qué agenda claro. traen ahí. De hecho, ayer en la noche salió una noticia de un juez administrativo que por lo que veo en el perfil de él hay una lectura de observancia respecto a la ¿cómo se llama? A la jurisprudencia y a los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces los casos los agarra y los confronta, ¿no? Con qué dice las resoluciones y la legislación de las Cortes, y a partir de ahí emitió un fallo que va a obligar al Senado y al presidente de la República a que le den cabida a todo el procedimiento de estos integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción que Peña Nieto ha retardado, y entonces ya a partir de esa sentencia los va a obligar. Y entonces yo un poco lo que decía es, vaya, hasta que un juez agarra lo que tiene que hacer y efectivamente hace este papel de contrapeso institucional, democrático, y que se tiene que activar. Si así se activara, pues por supuesto que no tendríamos esta condición de crisis generalizada que actualmente tenemos. Así es, exacto. Entonces, eso está súper bien, Sí. y tiene que ver Quiero con el contexto. Retomamos ahorita este punto en el próximo bloque. Estamos en Contexto. Seguimos en su programa En Contexto y nos quedamos con algo que me parece fundamental. Decía José Luis, la agenda de López Obrador es una agenda anticorrupción, y comentábamos también sobre estos organismos internacionales, nacionales, que están observando este gran tema, ¿no? El tema de los derechos humanos, por una parte, y el tema de la corrupción, el tema del ejercicio más que ético, ¿no? Eficiente y con rendición de cuentas de la gestión pública. Me parece que este va a ser el gran tema, ¿no? Es decir, cómo la sociedad mexicana y los organismos internacionales y el propio sistema político va a, de alguna manera, actuar para combatir la corrupción, para asegurar que esta bandera de campaña, que esta demanda social se transforme en algo concreto y real, ¿no? Claro. Mira, te voy a poner dos casos Sí. que a mí me parecen, en América Latina, que me parecen muy interesantes. Hay otros en el resto del mundo. Sin duda alguna, así como el narcotráfico, que tiene mucho que ver con la cuestión del Estado de Derecho, la falta de ese derecho, la impunidad, un tema global que realmente, digamos, es producto de esta globalización sin control, ¿no? Es la cuestión de la corrupción. O sea, en Estados Unidos estamos viendo eso, en Europa también, bueno, Rusia ya ni se diga, ¿verdad? En fin, ¿no? Hay países que la tienen sin duda alguna, pero que no dicen mucho, como China, desde luego, en fin, ¿no? Pero en América Latina, para irnos al vecindario, tenemos dos casos que a mí me parecen muy importantes. Uno es el caso de Guatemala y otro es el caso de Perú. En Guatemala, la ONU tuvo mucho que ver, y eso tiene que ver con la intervención de Naciones Unidas, o tienes el factor externo ahí, con la intervención de Naciones Unidas desde los 80, para supervisar el desarme de los paramilitares, las guerrillas, ver qué pasó con la violación de derechos humanos, con el genocidio contra los indígenas, en fin, una serie de cosas. Pero Naciones Unidas ha tenido una presencia fundamental en Guatemala. Y lo que hemos visto ahí es incluso expresidentes, ¿verdad? Juzgados y estando en la cárcel por actos de corrupción, ¿no? Tienes el caso de Perú. Perú tiene, si no recuerdo mal, acaban de liberar a un expresidente, Sí, ¿verdad? sí. Otro que está en reclusión domiciliaria, ¿verdad? Otro que le costó la presidencia a Kuczynski, ¿verdad? Que fue Fujimori, que estaba también en la cárcel y lo perdonó Kuczynski, y eso le costó la presidencia, y probablemente a Kuczynski también lo vayan a perseguir, ¿verdad? Entonces Toledo anda huyendo,
Entonces, tienen toda una élite política, ¿verdad?, acusada de corrupción y los están juzgando, los están investigando y los están juzgando. O sea, están combatiendo la impunidad. En Brasil se está haciendo con todos sus asegúnes, pero ahí va, ¿verdad? Hay casos extremos, Nicaragua es uno de esos, Venezuela es otro también que en algún momento se tiene que investigar, Colombia quizá tenga que ir por ahí también, Ecuador va por un muy buen camino, me parece a mí, y México. Es decir, hay una ola. Exacto, ¿no? hay una ola latinoamericana. Exactamente. El mismo caso de Argentina. El mismo caso de Argentina, tienes toda la Sí. razón. Sí. Entonces, un poco de lo que decía Orlando, a mí me parece muy importante porque ahí es donde nosotros, es tan profundo el problema de la corrupción acá, que sí necesitamos, digamos, tener como un apoyo externo, ¿verdad?, que permita un abordaje mayor al combate a la corrupción. Porque ahí sí yo no estoy de acuerdo con lo que dice López Obrador. Si el presidente es honesto, los demás lo van a hacer. No es cierto. No necesariamente, claro. ¿Verdad? O sea, eso necesita también digamos, un diseño institucional que permita un combate eficaz y un ejercicio, como tú bien mencionaste, de los recursos públicos, porque no es dinero del gobierno, es dinero de nosotros, de los ciudadanos, que nosotros pagamos con sus impuestos, ¿no? Entonces, mira, a mí me gusta mucho, ya lo he comentado en algunas ocasiones aquí en esta mesa, el pensamiento canadiense al respecto. Ellos dicen que el gobierno debe de ser responsable, pero en español, ¿verdad?, no tenemos esa traducción. O sea, es responsible and accountable. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tiene que ser responsable, ¿verdad?, por lo que hace frente a lo que hacen y al mismo tiempo ser responsable de sus propios actos. Es decir, tiene que tener una ética propia. No solamente porque tiene que rendir cuentas, sino porque lo tiene que hacer bien. Así es. Porque los recursos no son del gobierno. Una convicción, ¿no? Digamos, exacto. Esa de transparencia, sí, ¿no? Así es. Y de eficiencia, ¿no? Bueno, entonces, a mí me parece que ahí es donde precisamente entran los organismos internacionales, la sociedad civil internacional también, que ahí en relaciones internacionales tenemos un concepto que se ha familiarizado mucho, que ha evolucionado, que es lo interméstico, que es este juego entre lo internacional y lo doméstico. Okay. Entonces, ¿cómo se articula? Lo local. Ándale, exactamente. También eso. Entonces, digamos, ¿cómo se articulan estas cosas en dos esferas, ¿verdad?, que tocan hasta lo mero local, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que hay señales de eso, que quizás, ¿verdad?, en cosas como, por ejemplo, la supervisión para una comisión de la verdad para ver qué pasa con esta cuestión de la amnistía, perdón, y cosas de estas, de la violencia, como Orlando muy bien mencionaba, el combate a la corrupción. Naciones Unidas tiene muchísima experiencia en eso, ¿verdad? Y hay, efectivamente, organizaciones de la sociedad civil que hacen reportes continuos, organizaciones como la OCDE, por ejemplo, en fin, que van a poner bajo el reflector, ¿verdad?, al gobierno mexicano, pero una presión muy fuerte, sobre todo si es que viene con una agenda de combate a la corrupción. Ese es el punto importante, ¿no? Es decir, porque entonces el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales, el papel del INAI, el papel de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación, se ponen en un primer plano. Es decir, claro. ¿por qué? Porque van a tener que actuar en consecuencia, ¿no? Es decir, y leía yo una entrevista con la propuesta secretaria de la Función Pública, decía ella, pues simplemente hay que cumplir la ley. En parte tiene razón, ¿sí? Porque también ya hay una sobreregulación en la materia, pero también va a tener que haber mucho compromiso para que esto realmente se empuje, ¿no? Y bien decías, esta jurisprudencia a favor de ya resolver el caso del fiscal anticorrupción, pues es algo fundamental, ¿no? Y a mí me gustaría concluir mi participación diciendo, y la audiencia, quienes nos miran, podrían preguntarse, bueno, ajá, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Cuál es nuestro papel? Pues es muchísima la responsabilidad, porque en todos lados no hay gobierno que alcance, no hay juez que alcance, ni recursos suficientes para hacer todo eso si el ciudadano no está convencido de que a todos nos conviene tener un ejercicio honesto en la vida pública, en nuestra vida laboral y en todos los ámbitos donde nosotros estemos desempeñándonos. O sea, no hay recursos que alcancen, ni presidente con tanta fuerza que supla el papel que el ciudadano
en todo país y en toda democracia debería tener de manera muy activa. Entonces yo creo que es una invitación para que el ciudadano también se sienta copartícipe y corresponsable del ejercicio de gobierno. Entonces nos quejamos mucho, pero nosotros mismos en la vida diaria reproducimos una serie de actividades, de actitudes, de cosas que pensamos que no tienen repercusiones y sí las tiene. A veces el propio ciudadano es el que acepta que violó la regla de tránsito, se tiene que parar, tiene que ser sancionado y tiene que aceptar la regla. Pero si es el primero que huye, pues entonces, ¿qué hacemos ahí, no? Frente a eso, de un gobierno que quiero que me responda, pero yo como ciudadano, que yo prefiero no responder y prefiero evadir. Claro, o como allá lo hacen, pues yo también lo Claro, reproduzco, ¿no? claro. ¿Sí? Un último comentario, José Luis. Pues mira, yo creo que estamos en un momento muy interesante y retomando también lo que decía en su primera intervención Orlando, digamos muy similar al 2000. Mi generación, mucho. la que le tocó el fraude del 88, aunque algunos están ahorita diciendo que no, pero los que nos manifestamos en contra de eso, los que votamos por la alternancia en el año 2000, los que estamos viendo cómo está, digamos, rearticulándose la política mexicana en términos generales, que ese es otro asunto también, qué va a pasar con la izquierda, qué va a pasar con el PRI, qué va a pasar con el PAN, con esta derecha también, en fin. A mí me parece que este es un momento así como crucial, ¿no? Es una nueva oportunidad para la consolidación democrática de México, con otro tipo de agenda que tiene que ver con los temas que ya comentamos acá, pero que ojalá que no se deje de pasar, que no deje, o sea, que se debe de aprovechar, ojalá que se aproveche, que no se desaproveche, como sucedió en el año 2000. A mí me parece que todo el periodo desde 2000 hasta el 2018, francamente, con todos los límites que conlleve el caso, por lo menos los primeros 12 años, sí fue una oportunidad perdida para la consolidación democrática en México. Sí. Y bueno, y finalmente el ciudadano, como bien dicen, tendrá que reconocer que ya fuimos votantes, que ya nos manifestamos, Exacto. pero que ahora tenemos que ser ciudadanos y tenemos que ser observadores, tenemos que pedir que se rinda cuentas y asumir, como bien dices, Orlando, un nuevo rol, ¿no? Un nuevo rol en la vida política, porque la democracia no solamente es un sistema de gobierno, sino también un sistema de vida, ¿no? Claro. Con valores y con principios. Responsabilidades, Exacto. mucha responsabilidad. Así es. Claro. Pues muchísimas gracias al doctor Orlando Espinosa, al doctor José Luis García. Gracias a usted por sintonizarnos nuevamente en Contexto. Buenas noches.